Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y bueno, pues a Charlie que me da carrilla. Vámonos, dice. Y eso es bueno porque nos activa a todos. Y siguiendo con las mentiras de la historia o los chismes de la historia, de los personajes más queridos de la historia, porque así nos los han metido en nuestra mente en el sistema educativo mexicano. Eh, Porque lo metieron en los libros de texto, ¿eh? Hoy, ¿por qué no platicamos un poquito de Benito Juárez? Ese hombre zapoteco, oriundo de Oaxaca, que, que de la nada aparentemente se convirtió en presidente de México y es uno de los héroes de la patria, es glorificado. Y bueno, de ser zapoteco moreno, obviamente, porque esa es la raza, pues ya ahora las imágenes que uno ve de Benito Juárez, su perfil se ve ya más de blanco, más de españolizado, su piel es más clara, ya no es indígena, ya es ahora un sujeto que se va acercando más a ser europeo que a ser indígena zapoteco, pero pues es parte de cómo se construye, se reconstruye y se inventa la historia para los mexicanos. Y no es que solo en México se invente la historia y se construyen los mitos, en todos los países del mundo se han construido historias y mitos que sirven como referente para un pueblo, para una nación, para construir la historia, para construirle patria, y que de esa manera permiten darles identidad, una identidad que falsa o cierta, bueno, pues permite que haya una nación que se identifique, aunque México, debemos reconocerlo, no es un país que se identifique como único, porque pues no es lo mismo el sur de México, Chiapas, Campeche, Guerrero, que el centro de México o el norte de México. Ni siquiera hablamos igual, los perfiles fisionómicos son diferentes, no nos parecemos físicamente y vemos el mundo diferente. Y la orografía, es decir, la tierra donde ellos viven y donde vivimos nosotros, pues aquí es puro desierto. En el centro del país hay mucho más vegetación, pero el sur del país es vegetación total, es selvas, montañas, y hace que más que un México haya muchos Méxicos en este México. Y volviendo a Benito Juárez zapoteco, él fue educado, dicen que cuidaba chivas, lo cual, para empezar, es la primera mentira. En la zona de Oaxaca y en la zona donde se supone nació y vivió su infancia Benito Juárez, no se crían chivas. ¿Por qué? Porque el suelo, el área no lo permite. Entonces, es la primera mentira. Benito Juárez nunca cuidó chivas. Dos, Benito Juárez fue educado, dicen, porque en la iglesia, y ahí está el punto central del asunto. Benito Juárez fue educado por la iglesia, que era el ente político y económico más poderoso de este país, y eso permitió que se formara en las únicas escuelas que había en México. No había otras escuelas más que la propia iglesia, que tenía todo el control político, económico y educativo de este país, y allí fue educado Benito Juárez. Entonces, Benito Juárez fue formado a imagen y semejanza de la iglesia, y ese fue su gran éxito, su gran oportunidad de ser quien luego sería. Es decir, la iglesia católica le dio las herramientas, la formación, la educación para en el futuro estudiar derecho, ser abogado, y con el devenir de la historia, de las peleas internas de este país, llegar a ser el presidente de este país, insisto. Entonces, Benito Juárez, dicen, un niño pobre que cuidó chivas, que ya dijimos que nunca cuidó chivas. Dos, que estudió a duras penas, no es cierto, lo educó la iglesia, y la iglesia lo que le sobra es dinero. Entonces, en términos reales, nunca fue un niño, si a lo mejor no tenía riqueza de origen por su familia pobre, pero estuvo bien protegido por el ente más poderoso de este país y en ese tiempo, y quizá todavía, de la faz de la tierra, que es la Iglesia Católica.
Entonces no tenía por qué sufrir de nada, simplemente adaptarse a las reglas de la iglesia y ser quien luego sería. Después de eso, otro de los mitos de Benito Juárez es que trató de beneficiar a los indígenas. Esto en términos reales no es cierto. Benito Juárez emitió el plan o la ley de manos muertas que buscaba despojar a los ricos a la iglesia, de este país, de las tierras que había acumulado. Se llama ley de manos muertas porque eran tierras muertas que no se utilizaban, porque la iglesia las recibía o las decomisaba, para como diezmos o porque no le pagaban, porque aparte pues tenía que cobrarle a quien le debía, ¿verdad? Entonces Benito Juárez, de alguna manera, con esta ley le pagaba a la iglesia de manera controversial, quitándole la tierra que tenía. Obviamente, si alguien conocía la iglesia, pues era Benito Juárez, ¿no? Y Benito Juárez, conociendo las entrañas de la iglesia, decidió que era momento de quitarles parte de lo que tenían. Y al emitir la ley de manos muertas, se apropia de esos bienes para el Estado y para redistribuirlos supuestamente entre los pobres. Ahora bien, ¿qué sucede con este hecho? No solo se despojó a la iglesia, se despojó más a grupos indígenas que vivían en los pueblos. A ellos los empezaron a despojar porque ellos también tenían muchas tierras que se las adjudicaron a través de los ejidos. Los ejidos los hizo la Nueva España en México para proteger los grupos indígenas, porque se lo estaban acabando los españoles, ya no quedaban casi indígenas, y entonces establecieron el ejido que, como un mecanismo de protegerlos, que no se los pudieran quitar, pero con la ley de Benito Juárez, pues también a los indígenas les empezaron a quitar el ejido, les empezaron a quitar sus tierras. Y hay una anécdota por ahí que a mí me llamó mucho la atención, que viene en los libros de Historia Crítica de México, de que en alguna ocasión se quemó una iglesia completa con indígenas adentro, porque los indígenas se rebelaron contra el despojo de sus tierras. Se dice que Benito Juárez mandó felicitar a quien, les mandó un escrito, a quien realizó ese proceso de sometimiento de los indígenas en Oaxaca. Y a la vuelta de la historia, ese personaje sería Victoriano Huerta, quien mataría en la escena trágica a Francisco I. Madero. Entonces, por ahí se va construyendo una historia muy, muy trágica de cómo a veces las leyes, queriendo o no, masacran a personas o despojan a personas que siempre son los de abajo, que en este caso eran los indígenas. Y por otro lado, Benito Juárez también pasa a la historia por haber firmado el tratado Magley-Ocampo. Magley-Ocampo es un tratado que permitía construir una vía o un canal a través del istmo de Tehuantepec a los americanos en el siglo XVIII, y se firmó, y aparte permitía que los americanos se adjudicaran los estados del norte de lo que conocemos como México. Ahí entrarían estados como Baja California, Coahuila, Sonora, Chihuahua y hasta Durango, pasarían a control de Estados Unidos. ¿Por qué no sucedió esto? Bueno, no sucedió porque en ese tiempo también se estaba dando la guerra de secesión en Estados Unidos, el norte contra el sur, por la esclavitud que tenían los americanos ingleses de los sureños, y el norte, que se consideraba liberal y que eran liderados por Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ganó la guerra en contra de los del sur, y Abraham Lincoln, que tampoco quería eliminar la esclavitud, la tuvo que eliminar para tener el apoyo de todos los del norte,
y declarar la abolición de la esclavitud para los sureños y de esa manera someterlos a todos. Lincoln, que insisto, nunca quiso eliminar la esclavitud, sino que lo hizo por conveniencia política, una vez que llegó al poder y teniendo el control del Congreso de Estados Unidos, al revisar el tratado Mailén-Ocampo, pues ya no les interesó, dijeron, a nosotros para qué queremos el norte de México, no nos sirve, ya tenemos un Estados Unidos muy grande, una Unión Americana, que tenían que unirla porque estaba desunida el norte frente al sur, porque aunque había ganado la guerra, pues seguían enfrentados, ¿verdad? Eso sería un tema muy interesante que podríamos platicar en algún momento. Y el Senado de Estados Unidos no ratifica el tratado Mailén-Ocampo, lo dejan en el olvido, y de esa manera, pues resulta que quienes nacimos en el norte, pues ya no nacimos gringos, ¿verdad? Porque el tratado Mailén-Ocampo no se ratificó, después de que ya se había firmado por la gente de Benito Juárez, el Lerdo de Tejada, y Ocampo, ese señor que es famoso porque inventó el matrimonio para México y esa liturgia de que permitía casarse. Bueno, pues nos quedamos del lado mexicano y ya no fuimos gringos. Estas pequeñas historias o anécdotas que registran la historia crítica de México sobre Benito Juárez nos reflejan de alguna manera el perfil de un personaje que se ha convertido en un mito referente para algunos políticos, pero que en el fondo no era más que un ser humano que buscaba salir en medio de un país que también estaba en franca convulsión. Ya nada más para ir cerrando este tema, Benito Juárez fue el que inventó el sistema de control para tener el comercio en México. Las hijas de Benito Juárez prácticamente todas se casaron con españoles y uno de esos españoles, pues muy listo, le pidió a Benito Juárez que le diera la concesión en exclusiva y el monopolio de importar mercancías de España a México. Y ahí es donde nacen los monopolios, es decir, Benito Juárez fue el precursor, otorgando a su yerno el monopolio de importación de mercancías a México, de Europa, en especial de la Nueva España, para que se enriqueciera fácilmente. O sea, no le dio concesión a ningún otro, solo a su yerno. Y es un origen bastante interesante de cómo nacen los monopolios en México, de cómo las hijas de Benito Juárez se casaron con españoles y de, pues yo creo que tratando de mejorar la raza, ¿no? Yo supongo, porque pues Benito Juárez era indígena zapoteca, nada tenía de europeo y menos de español. Doña Margarita Maza de Juárez pues era una mestiza, y obviamente al casar a sus hijas con españoles, la raza se iba a mejorar. Ya ven que por mi raza hablará mi espíritu, por mi espíritu hablará la raza. Bueno, el caso es que por ahí va la historia de Benito Juárez en esos pequeños detalles que nos reflejan cómo en México se han construido mitos de bronce, mitos de historias, y que quizá lo más grave del asunto es que la historia oficial los ha buscado convertir en héroes, en mártires, en referentes a seguir, pero que en el fondo no son más que simples seres humanos como cualquiera de nosotros que cometen éxitos, o es decir, llegan a tener éxitos, pero que también cometen errores que dañaron a este país y que por alguna circunstancia, luego platicaremos cómo es que Benito Juárez se convierte en un mito y cómo lo convierte en mito su peor enemigo, que era Porfirio Díaz, que esa es otra historia interesante. Hasta luego. Pues aquí le tiras cuando inventas historias de gente que son seres humanos como tú y como yo. Hasta luego, mi Charlie.